Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. 1. El juicio del Espíritu Santo. Después de revisar, de estudiar este primer subcapítulo, damos lugar a las preguntas sobre él, ¿vale? Para los que estáis aquí por primera vez hoy. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Veamos aquí esto porque hay mucho contenido en estas afirmaciones tan simples. Repito, se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué nos empeñamos en darle realidad al error? De hecho, ¿qué es darle realidad al error? Es reaccionar como si tuviera el poder de destruirnos. Fijémonos bien en esto y apliquémoslo a cualquier cosa que nos podamos imaginar o que temamos. ¿Qué es el error? El error es una fantasía. ¿Por qué es una fantasía cualquier tipo de error? Porque no hay nada que haya sido creado o fabricado que tenga el poder de atacarnos o de destruirnos. Absolutamente nada. Cada vez que nosotros nos defendemos de algo, estamos afirmando lo contrario. Que hay una voluntad, aparte de la de Dios, y que puede destruirnos. O incluso se lo podemos atribuir a la voluntad de Dios. Eso es una locura. Así que vamos a repetirlo de nuevo. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda afectar. Nada. Lo único que tiene efectos sobre nosotros es la realidad. Y esta ha sido creada para extender el gozo, la felicidad. Por lo tanto, no hay nada que temer. Cada vez que reaccionamos ante algo como si tuviera el poder de destruirnos, estamos olvidando esto. Por lo tanto, lo que esto significa es que estamos identificándonos con lo que es destructible. Y desde ahí interpretamos todo como si fuera una amenaza. Pero no existe ninguna amenaza. Estamos creyendo que existe. ¿Y qué ocurre cuando tú crees que existe lo que no existe? Que te ves obligado a experimentarlo como si fuera real, porque ese es el poder del pensamiento. Entonces, es como una especie de profecía autocumplida. Si creo que hay una amenaza, creer es una forma de manifestar, de valorar, de apreciar. Si aprecio y valoro y conservo el ataque mediante la proyección, voy a vivir la experiencia que pareciera corroborar mi creencia. ¿Es eso entonces la prueba
¿De que era falso lo que dice el curso? No. Es la prueba de que lo que dice el curso sigue siendo cierto, que vas a experimentar y vas a recibir todo aquello que valores. Y creer en algo es aceptarlo, es valorarlo y apreciarlo, y se te da tal como lo has pedido. Lo que ocurre después es solamente la prueba de aquello que valoras, no la prueba de lo que es verdad, de lo que es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Esto es sencillo de entender, ¿verdad? Reaccionas entonces a lo que interpretas, no a lo que de verdad está pasando. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Vamos a volver a repetir esto, porque seguramente muchos os identifiquéis con esta situación. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, fijémonos que dice si decides. Y alguien aquí podría decir, yo no lo estoy decidiendo. Realmente mi pareja, por ejemplo, me abandonó. Es un hecho que me abandonó. Vamos a ver cómo se concilia aquí esa experiencia con esto que dice el curso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Aquí hay dos cosas, y esto, si nos damos cuenta, es una ampliación de lo que veíamos en el capítulo anterior. ¿Qué dos cosas están pasando aquí? O mejor dicho, tres. Una, como comentábamos antes en cuanto al proceso del pensamiento, tu creencia inicial, tu pensamiento, el cual puede ser inconsciente. 2. Tu pensamiento da lugar a una experiencia concreta. Y 3. La interpretación que haces finalmente de esa experiencia. Entonces, 1. Tengo la creencia consciente o inconsciente de no ser merecedor de amor. 2. Da lugar a la experiencia de que otra persona, tan carente de amor como yo, se convierte en mi pareja. 3. Debido a que a toda petición se le da respuesta, y todo pensamiento es una forma de petición, obtengo la experiencia que en secreto deseaba, que el otro se fuera. Esto es simplemente una correlación de causas y efectos. Pensamiento, experiencia, conciencia, resumiendo todos los demás pasos de emoción, acción, pensamiento que da lugar a la experiencia y experiencia de la cual extraigo conclusiones que normalmente son reafirmaciones del pensamiento que dio lugar a todo este círculo vicioso. ¿El otro me abandona realmente cuando se va? ¿O solamente está viviendo la experiencia que también le da forma a sus propios pensamientos? ¿Por qué llego a la conclusión de que el hecho de que el otro se vaya significa abandono? Tiene que haber
un aspecto de carácter personal ahí. Yo soy abandonado. No. El otro decide irse. Esto no es un truco, ¿eh? No es un truco mental para hacer que las cosas parezcan lo que no son. Estamos hablando de la relación causa y efecto. ¿Es posible que el otro se vaya si yo realmente quiero que se quede? No es posible. No es posible. Causas y efectos. Se te da todo lo que pidas. Lo dice hasta la saciedad del curso. He aquí tu mundo hasta el más ínfimo detalle. Completo. Entonces, que el otro se vaya, en este ejemplo que estamos usando, ¿significa que yo soy abandonable? ¿O mi abandonabilidad, por utilizar este término, estaba previamente a la aparición del otro y el otro simplemente le da forma a mi deseo? Entonces, si se me da todo lo que pido, ¿hasta qué punto realmente soy abandonable? ¿O estoy utilizando simplemente la situación a mi favor para reafirmar mi punto de vista? Entonces, si tengo todo lo que quiero, ¿cómo puedo hablar de injusticias o de ataques o de abandonos? Si quisiera otra cosa, la tendría. Entonces, vamos a repetir esto. Dice: si decides, en el párrafo anterior, el 1, si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, ya es una decisión, como digo, previa a toda la experiencia. Lo único que estoy haciendo ante esa experiencia es constatar, reafirmar mi punto de vista. Reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho. Y ahí es donde llegábamos a la conclusión, ¿recordáis? Pero es que realmente ocurrió. Hubo una experiencia, cierto. El hecho es que se fue. Pero, ¿por qué asumes que eres abandonado? Por el hecho de que el otro se haya ido. Estamos pasando por alto toda esta información que hemos comentado. Reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho al haberle otorgado realidad a su error. ¿Qué significa otorgarle realidad a su error? Reaccionar como si lo que el otro cree fuera cierto. ¿Qué es lo que el otro cree? Que tú eres abandonable. Porque es justamente a lo que se le está dando forma en la experiencia. Y tú reaccionas cuando te lo crees. Cuando te lo crees, estás de acuerdo con su interpretación. Vemos, ¿no? Bien. Interpretar el error es conferirle poder y una vez que haces eso pasas por alto la verdad. Que tú no puedes ser abandonado, simplemente. Bien, vamos a repetir de nuevo, desde arriba al párrafo 2. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. De tu propia interpretación egoica en base al concepto que has inventado de ti mismo. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. De nuevo, de reafirmar tus premisas. ¿Cuáles son tus premisas? Que tú en realidad no mereces amor y que por lo tanto puedes ser abandonado por el otro. Repito. Dicen, todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender, por lo tanto tiene sentido y por lo tanto es real lo que percibes. ¿Pero de dónde surge lo que percibes? De lo que crees. Entonces, repito una vez más, todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes, lo que no es verdad. ¿Cómo se puede comprender lo que no tiene ningún sentido? ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser abandonado? Eso no es posible. Entonces, pensar que se tiene la capacidad de comprender lo imposible es simplemente un pensamiento mágico.
Yo lo que quiero es tener razón y punto. Utilizo todo lo que percibo para reafirmar mi punto de vista. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Y estamos convencidos de que efectivamente es así. No lo ponemos en duda. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Yo creo realmente que el otro me abandonó. No le voy a atacar, no voy a hablar mal de él. Pero no puedo evitar, debido a mi creencia, sentirme atacado. Por eso puedo controlar el comportamiento. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento. No voy a hablar mal de él. Pero no en lo que respecta a tus emociones, a pesar de que me haya atacado. Porque me siento atacado. ¿Vemos? Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. El nivel del comportamiento contra el nivel de la emoción. Deja de haber congruencia. Trato de controlar mi comportamiento, pero a costa de fragmentar mi mente, porque deja de ser congruente. Mi pensamiento, mi emoción y mi comportamiento no están alineados. Yo creo en el ataque, me siento atacado, pero actúo como si el ataque no hubiera ocurrido. Quizá para ser un buen estudiante de un curso de milagros, para parecer más espiritual o cada uno por la razón que se invente. Pero el hecho es que al no haber congruencia entre el pensamiento, la emoción y el comportamiento, eso ataca literalmente a tu mente, que es lo único que la puede atacar, los pensamientos contradictorios. Y ese ataque finalmente acaba desembocando en el cuerpo, en forma de síntoma físico. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. Vamos a repetir esto porque es muy simple. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cuál es entonces la única respuesta apropiada? Ante el amor, amor. Ante la petición de amor, amor. Solamente hay una respuesta correcta. Independientemente de la forma en la que se manifieste para adaptarse a la situación. Responder siempre desde el amor no significa tener, por ejemplo, poco carácter, o ser débil emocionalmente, o sensiblero. No tiene absolutamente nada que ver con eso, porque el amor es un estado mental. Y toda la emoción que surge de un estado mental sano es una emoción fuerte. Fortaleza no significa falta de sensibilidad. Más bien suele ser lo contrario. Pero sensibilidad no significa debilidad tampoco. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? El problema es que no lo vamos a ver como súplica. Por eso vamos a reaccionar con ira, porque no lo vamos a ver como súplica. Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso, y solo eso, es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa, y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Claro, si no lo estás interpretando desde el amor, que es lo único que ha sido creado, ¿desde qué otro lugar lo vas a interpretar? Cualquier otra interpretación necesariamente tiene que ser una fantasía en tu mente. Y si respondes a lo que el otro hace con una fantasía, debe ser porque te has equiparado a ti mismo con otra fantasía, porque desde la realidad solamente podrías responder con amor. Como he dicho muchas veces, poner un límite también es amor.
No significa que no des la respuesta adecuada. La respuesta adecuada produce satisfacción. Satisfacción, no sensación de represión. Porque es posible que algunos estén aquí interpretando que responder con amor es condescender a caprichos, a peticiones absurdas del otro. El curso es muy claro con respecto a esto. Cuando alguien te pide ayuda, ayúdale. Ayúdale, pero no le des una respuesta que le haga daño o que te haga daño a ti, o que le retrase o que te retrase a ti. Todo esto, aprender a discernir todo esto es una cuestión de tiempo, de experiencia. Al principio te vas a equivocar y no te vas a dar cuenta de que el otro simplemente quiere hacerte cómplice o de su victimismo o de su sensación de insuficiencia o de lo que sea. Eso evidentemente requiere ayuda, pero no complicidad, que es muy diferente. No alianza en el victimismo. Repito, ofrécele cualquier otra cosa que no sea ayuda y te estarás arrogando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. Fijémonos bien en la distinción que hace aquí. Vamos a repetir. El otro actúa según tu interpretación, atacándote. Y entonces, lógicamente, desde la lógica del ego, desde la lógica de mente del ego, lo adecuado es defenderse o contraatacar. El otro me ataca, yo o me defiendo o contraataco. ¿Vale? Tal vez no esté completamente claro, estamos en la frase 8 del párrafo 3, tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente, interpretar de cualquier forma lo que está pasando. Y hay un peligro. Si crees que una petición de ayuda y cualquier ataque a juicio del ego es en realidad una petición de ayuda, si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es. Estás reaccionando a otra cosa, no a lo que realmente está pasando. Estás reaccionando a tu propia interpretación, a tu propio trauma, a tu propio sueño. Por lo tanto, no puedes ver en realidad qué está pasando. El otro está pidiendo ayuda, pero tú estás tan metido en tu drama que no estás en disposición de ser de ayuda a nadie porque ni siquiera puedes ser de ayuda para ti mismo en ese momento, al rechazar la ayuda del espíritu. Tu reacción, defenderte o atacar, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. Repito, tu reacción, defenderte o atacar, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es. Te están pidiendo ayuda, pero no a la percepción que tú tienes de ella. Me están atacando. Tú responderás a tu percepción, no a lo que realmente está ocurriendo. Y eso conlleva pagar un precio. El precio de la disociación, el precio de la confusión, el precio del ataque a ti mismo. Porque cuando tú atacas a alguien, en realidad te estás atacando a ti, ya que estás respondiendo a una ilusión como si fuera real. Te estás adentrando en la locura. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Seamos claros entonces en esto, porque el curso es muy radical al respecto. No hay nada, y nada es nada, no hace aquí ningún tipo de excepción con respecto a ello. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son. ¿Por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué no queremos ver las peticiones de ayuda como lo que son? Por lo que dice a continuación. Excepto tu necesidad imaginaria de atacar.
Para eso interpreto las cosas así, para justificar mi ataque. ¿Qué era entonces antes? ¿La situación que estoy malinterpretando o mi deseo de atacar? ¿Cuál es el resultado? Que ataco. ¿Cuál era mi propósito antes de que apareciera esta persona siquiera en mi experiencia? Mi propósito era el ataque. Y el otro aparece para darle forma. Como dice la lección 51, hago de todo y de todos mi enemigo, de modo que mis ataques, que mi ira esté justificada y mis ataques sean merecidos. El propósito está antes de que aparezca la persona a la que malinterpreto. Lo que quiero es atacar, proyectar mi ira para liberarme de ella, porque creo que así me libero de ella. Y cuando aparece el otro, lo interpreto de acuerdo a mi propósito inconsciente, que es atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y por consiguiente te privas de ella. Cuando atacamos, nos recordamos a nosotros mismos que no queremos aceptar la realidad tal como es. Y todavía nos preguntamos cómo es posible que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Cada vez que atacamos, nos recordamos que no queremos la realidad. Porque es imposible acceder a la realidad con pensamientos de ataque. Ese es el peligro que tiene para nuestra mente interpretar las cosas de una forma que no sea amorosa, entendiendo el amor correctamente, como he dicho antes. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Juzgar es valorar, pero si no valoras desde el amor, ¿qué sentido puede tener tu juicio? Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. ¿Quién es parte interesada? El ego. Y tú, cuando te pones de parte del ego. Entonces, no estás entendiendo lo que está pasando porque no lo estás viendo realmente, pero ya tienes tu interpretación. Parte interesada. ¿Interesada en qué? En poner barricadas entre la realidad y tú. Como no quiero la realidad, tengo que justificar esta situación de alguna forma. ¿Cuál es la justificación? El otro me hizo, yo solamente me defendí. El otro es culpable, yo inocente. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Evidentemente, si no quiero la realidad es porque la he malinterpretado y por lo tanto creo que necesito defenderme de ella. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. Fijémonos bien porque esto es lo que hemos dicho muchas veces. La respuesta que le des al otro es la respuesta que crees merecer tú y no puede ser de otra forma. Si ante la petición de ayuda, y ya sé que cuesta esto, ya sé que cuesta muchas veces interpretar ciertas situaciones como una petición de ayuda, pero ¿quién que se encuentre en paz actuaría de esa forma? Entonces intentamos convencernos a nosotros mismos de que no es una petición de ayuda sino un ataque real. Bien, la respuesta que le demos al otro es la respuesta que creemos merecer. Y eso nos muestra lo que realmente valoramos, el cielo o el infierno. Cuando observamos honestamente nuestra respuesta hacia los demás, eso nos debería llevar a una conclusión muy clara. Estoy donde me corresponde. Estoy donde me corresponde por mis creencias.
¿cómo podría estar de otra forma? Si constantemente respondo con ataque o con defensa ante las peticiones de amor y de ayuda que son las mías propias. Si esto es lo que creo que el otro merece, ¿cómo voy a pensar algo distinto para mí? No tiene ningún sentido, y aun dentro de la locura hay congruencia en este planteamiento del ego. Repito, si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Porque lo que das, recibes. Lo que compartes, lo refuerzas en ti. Niégate a ayudarle, y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti, porque Dios te dio la respuesta a ti, desde el Espíritu Santo, para que la puedas compartir y así reconocer y tomar conciencia de que ya la tienes. Pero si no la compartes, no puedes cobrar conciencia de ello. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya para interpretar correctamente los motivos del otro. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, es decir, solamente puedes estar agradecido porque lo único que el otro te puede ofrecer es amor o peticiones de amor. Pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Tanto por compartirlo cuando el otro expresa el amor, como por ofrecerlo cuando el otro lo pide, aunque sea violentamente. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso, de justificarte, de resistirte, de negarte, de contarte historias. ¿Cuán simple es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. La realidad es íntegra. Solo requiere una respuesta, y una respuesta íntegra por tu parte. El amor es la única respuesta íntegra. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar, entre comillas, a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios, y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Es decir, a la hora de poner la atención sobre el otro, no pretendas saber lo que el otro necesita si no identificas primero esa petición de ayuda en ti. Cuando la percibas en ti, tu petición de ayuda, reconocerás la respuesta y lo que harás entonces con respecto al otro es compartir esa respuesta que a ti se te ha dado. Pero si intentas ayudar al otro, pensando que el otro tiene un problema diferente al que tú tienes, entonces te conviertes en un arrogante. Porque crees que tienes la capacidad de darle al otro algo que tú mismo no estás dispuesto a recibir. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea, y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre.
En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Porque la distinción que hacías inicialmente entre la situación de los demás y la tuya era totalmente ficticia. Las mentes están unidas, como decía al principio, por afinidad. Lo que el otro pide, como revisábamos en capítulos anteriores, es tu propia petición. ¿Lo vemos? Entonces, vivimos en un mundo de espejos. ¿Qué pide el otro? Estemos atentos. ¿Qué pide el otro? El otro pide, dice el curso, lo que tú necesitas dar. Pero como te disocias de eso que el otro pide, porque no lo reconoces en ti, tiene que venir el otro entonces para darle forma, de modo que lo puedas reconocer. ¿Se entiende esto? Si yo estuviera consciente de lo que necesita ser sanado en mí, no sería necesario que apareciera alguien que le diera forma a eso que está pendiente. El otro aparece para darle forma a eso que yo no estoy dispuesto a reconocer en mí. Y por eso creo que es su problema, que es su petición y su situación particular que nada tiene que ver conmigo, a pesar de que esté en mi experiencia y dirigiéndose a mí. Por eso, una vez que vamos comprendiendo esto, nos volvemos más receptivos. ¿Qué es lo que el otro está pidiendo? ¿Qué necesito yo dar? Al aplicar, arriba en el párrafo 8, al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella, porque parecería que es real y que está justificado. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara, como un paso crucial en el proceso de desvanecer el ego. Desvanecer al ego. Vemos que esto es todo lo contrario de evitar, de negar falsamente el miedo. Al miedo hay que mirarlo de frente. Y para eso tienes que identificarlo como lo que es y reconocer lo que produce en ti, sin recurrir a la disociación o a la proyección. Esto es quizá una de las cosas más difíciles de hacer, porque hay una tremenda resistencia por parte del ego a ponerse en evidencia a sí mismo. Así que se prefiere intelectualizar, regatear, resistirse antes que reconocer que se tiene miedo. Porque una vez que reconoces que tienes miedo, ya estás apuntando en la dirección correcta. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás, desde el Espíritu Santo, no desde tu interpretación egoica e interesada y parcial. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, es decir, si no lo justificas, si no te escondes detrás de él, si no lo llamas por otro nombre, si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. Sabemos, y hemos repetido aquí muchas veces, que la tendencia principal de los estudiantes de este tipo de enseñanzas es a evitar el miedo, a evitarlo, no a afrontarlo,
No hay la valentía suficiente muchas veces como para afrontar el miedo, sino que se recurre a argumentos intelectuales pseudoespirituales para negar lo que realmente estamos sintiendo, porque nos da pánico reconocer que tenemos miedo y de esa forma simplemente lo conservamos. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo y si consideras al ataque como una petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Vamos a repetir este razonamiento circular. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como una petición de ayuda que realmente es, como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. El miedo apunta siempre entonces hacia el amor. ¿Y cómo puede haber miedo cuando hay amor? Si el miedo es la negación del amor. De esta forma, el miedo, no el miedo en sí, sino el reconocimiento del miedo como una petición de amor, se convierte ahora en un catalizador para el amor, en una llamada constante al amor. Y si hacemos eso con cada miedo que percibimos, ¿cuánto pueden durar en nuestra percepción? Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. ¿Vemos lo importante de entender esto? El miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado, el amor. El miedo entonces, como he dicho, se convierte en un recordatorio constante del amor, de lo que ha sido negado. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera, te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti, y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Todo lo demás son matices de estas dos emociones principales. Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. O sea que incluso el miedo todo el tiempo está apuntando, si nos damos cuenta indirectamente, hacia aquello que es su aparente opuesto, el amor. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. ¿En qué se convierte entonces el miedo? En un indicador permanente del amor. El miedo era una defensa y de pronto se convierte en una señal, en una oportunidad. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar al amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad.
y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Vamos con las preguntas. Belén. Entonces, a nivel de la forma, independientemente de lo que mentalmente se me presenta, es correcto poner acción a las situaciones que se me presentan, ¿verdad? La acción es inevitable, porque siempre va a haber un pensamiento detrás. La cuestión entonces es a quién eliges para interpretar esa situación, si al ego o al espíritu. Desde el ego te defenderás. Desde el espíritu lo verás como una oportunidad para recordar el amor y dar la respuesta correcta desde ahí. Y otra pregunta, Andrés. Sí. El marcador que yo sienta desde donde doy la respuesta, supongo que será que esté en un estado de paz o Sí. que esté activada, ¿no? Sí, por eso he dicho antes que reconoces la respuesta que das desde el espíritu, porque hay una sensación de satisfacción. Y utilizo la palabra satisfacción porque el término paz puede ser muy relativo. Evidentemente habría paz, no puede haber satisfacción sin paz, pero satisfacción es más emocional. La paz puede ser más el resultado de algún tipo de intelectualización. Cuando hablo de satisfacción es a todos los niveles, no la satisfacción de la venganza. Eso no conlleva paz, conlleva exaltación en todo caso. Entonces satisfacción en todos los niveles. Sé que he hecho lo correcto. Me siento en paz como consecuencia, después de esa satisfacción. Sin ninguna expectativa, independientemente de la forma que toma en el exterior, que yo consideré que no es lo que yo suponía. Entonces ahí ya no, si hay ahí ya no hay satisfacción. Si hay expectativa, hay sensación de insuficiencia, porque considero que aún debe ocurrir algo más allá de mi propia respuesta como resultado de ello. Entonces, mi respuesta no es completa en sí. Espero que se complete con la respuesta del otro ahora. No. Cuando yo doy la respuesta desde el lugar adecuado a una situación, no falta nada. Sería algo así como tomar acción, pero después retirarme. Sería algo así. Es decir, yo he de tomar acción he de tomar acción en una situación que se me presenta en el exterior. Tomo acción, siento satisfacción y me retiro. ¿Serían los pasos correctos? Pero me retiro, que no significa abandono. No, me retiro en el sentido de que yo no sigo dando fuerza a esa situación o no tengo ningún tipo de expectativa. Retiro, hablo de expectativa, ¿puede ser? Sí, pero cuidado porque se puede colar ahí algún tipo de autoengaño, como cuando alguien dice: entonces cuando perdone a esta persona desaparecerá definitivamente de mi vida. Está claro que no hay una intención de perdonar ahí. Entonces cuando dices si doy la respuesta correcta, entonces es no alimentar ¿qué? Si en la respuesta correcta hay una sensación de paz y de satisfacción, ¿qué te importa a partir de ahí lo que pueda ocurrir o no? Eso seguiría siendo una forma de expectativa, si te das cuenta. Claro, por eso, para no autoengañarme y no entrar en la expectativa, por eso hablo de retirarme, pero retirarme en el sentido no físicamente, sino mentalmente, retirarme de la situación. Ahí quería llegar yo. No sé si me explico bien. Lo que ocurre es que cuando tú das la respuesta correcta, estás completamente implicada, pero desde un lugar adecuado. Entonces no hay que hacer nada más. Por eso, retirarte suena en algún nivel a poner distancia. ¿Y distancia con respecto a qué si tu respuesta ha sido completa? Y por lo tanto plenamente satisfactoria. En todo caso, a lo que te recuerda la situación,
Aunque permanezcas ahí, esa es la respuesta que ha procedido del lugar correcto. Es verdad. No habría ninguna Muchas razón por la gracias. que quisieras poner algún tipo de distancia o esperar que la situación adquiriera algún tipo de dirección diferente a la que sea naturalmente. Porque en todo caso, como esa situación ha propiciado la respuesta correcta, en el caso de propiciar otra, sería la misma respuesta. Y por lo tanto, más oportunidad para hacer lo correcto y por lo tanto encontrar paz y satisfacción en ello. No habría ninguna necesidad de defenderte, porque habrías comprendido. Por eso hablo de algún tipo de autoengaño que se puede esconder ahí. Sí, es verdad, sí. Vale. Gracias. A ti, Muchas Belén. gracias. Ivette, por favor. Frase 9, no, perdón, es para ponerme frase 9, ¿no? Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Lo que el miedo oculta es lo que nos dice aquí, la profunda sensación de pérdida. No. Lo que Es en la primera frase dice. Lo que el miedo oculta es el amor. Ah, ok. Entonces, si la finalidad del miedo es ocultar el amor y ahora te vuelves consciente del amor en toda situación, ¿qué utilidad tiene a partir de ahí el miedo? Ok. Lo que no alcanzo como a conectar es, ok, el miedo oculta el amor. Si yo cada vez que siento miedo trato de identificar que lo que estoy haciendo es ocultar el amor, me cuesta trabajo lidiar, por ejemplo, cuando sientes miedo a que te abandonen, miedo a que te pase algo, miedo a que pierdas algo, o sea, todos esos miedos no los logro conectar con falta de amor. Cuando tú sientes ese miedo, es porque no estás dispuesto a reconocer el amor en ti. Porque en cada situación lo único que puede faltar, dice el curso, es lo que tú no has puesto. Si lo pusieras, si pusieras el amor que falta ante cada petición de ayuda, solamente verías el amor. A partir de dar solamente amor, ¿qué utilidad tendría el miedo en tu vida? Ok, eso es cuando de alguna manera se me acerca a alguien y está proyectando miedo. Si yo logro ver más allá de ese miedo y puedo dar amor, es la parte de la petición, ¿no? De amor que está explicando este capítulo. Pero cuando lo siento yo en mí, es exactamente lo mismo. Si lo empiezo a dar, lo voy a empezar a dejar de ver en mí. Es lo mismo para Porque ya no lo veo todos. en otros. Lo mismo para Que todos. Claro, lo que doy recibo. Además, date cuenta de que si tú tienes miedo, por lo que hemos hablado antes de las afinidades, ¿cómo el otro no va a representar tu miedo y por lo tanto lo que necesitas dar? Sí, claro. En la medida que yo vea al otro y de ese amor, es la medida que yo lo voy a empezar a sanar también en mí. Ese miedo. Eso es. Ok, sí. Gracias. A ti. Jimena, por favor. Hola, Hola, ¿ahí Jimena. se me escucha? Sí. Hola, Andrés. Yo tengo una confusión. Si es que aquí no podemos aprender amor porque no podemos enseñar amor, ¿cómo hago para responder con amor ante todas las situaciones? Ahí estoy confundida. Sí. Una cosa es el amor en términos generales, que está más allá de lo que se puede aprender y enseñar, y otra es la forma en la que ese amor se manifiesta aquí, en los diferentes niveles de la percepción. Imagínate el amor, por utilizar este ejemplo, como una luz muy potente. Esa luz muy potente no se puede manifestar plenamente aquí, puesto que hay muchas capas de densidad. Es como el sol y las nubes. El sol no puede brillar cuando están las nubes, lo cual no significa que el sol deje de existir por ello. Ahora imagínate diferentes capas de nubes. En la medida en que se van puliendo esos niveles, la luz va entrando de forma cada vez más fuerte.
más intensa, pero más o menos luz sigue siendo percepción, porque hablamos de grados o niveles. Entonces, aunque tú no puedes experimentar el amor aquí tal como es, porque estamos al nivel de la percepción, con sus diferentes grados, el amor sí puede llegar en la medida en que es aceptado y hacer un trabajo correctivo en tu mente y por lo tanto en la mente de todos. Por eso hice el curso, como comenzábamos explicando al principio de esta clase, que el amor en la realidad se extiende o crea y en la percepción cura. Por eso, lo único que tiene sentido hacer aquí es curarte, aceptar la expiación para ti mismo. En la medida en que haces eso, lo pones a disposición de todos los demás, porque todas las mentes están unidas. Eso es el amor en acción dentro de los niveles de la percepción. Es la luz liberando las capas de densidad que hay en la mente. O sea que aquí sería como la curación sería un reflejo del amor. Eso es. Más no el amor. Es un reflejo del amor. El amor en la realidad crea o extiende. En la percepción cura. Y entonces aquí, en el momento que en el capítulo todo el tiempo nos habla sobre responder con amor frente a todo, serías sanar nuestra mente, curar nuestra mente y de esa manera extenderle a los demás. Sí, sería estar receptivos a la dirección y a la respuesta que nos da el Espíritu Santo para cada situación en la que nos vemos involucrados. Hacernos a un lado en cuanto a nuestra reafirmación personal para que la respuesta que demos sea la suya y de esa manera unifiquemos nuestra mente. Porque lo que se hace a un lado cree tener una voluntad aparte y autónoma. En la medida en que ese aspecto se hace a un lado, va reconociendo que lo que funciona es la respuesta que procede del Espíritu Santo, que es la otra parte de nuestra mente. Definitivamente, después de hacerse tanto a un lado, acaba unificándose. Y se acaba unificando porque se comprende que no tiene ningún sentido tratar de mantener una idea de separación al margen de la única voluntad que compartimos con Dios. Uh-huh. Y entonces nosotros lo que haríamos sería tener la disposición del perdón y el Espíritu Santo haría la curación. Sí, efectivamente, nuestro trabajo sería identificar todo aquello que no está correctamente alineado con lo que empezamos cada vez más a percibir como la dirección del Espíritu. Identificamos, nos damos cuenta de cómo queremos todavía aferrarnos a ello y desarrollamos nuestra buena disposición o pequeña dosis de buena voluntad para empezar a comprender e ir soltando, comprender que eso realmente no tiene valor e ir soltándolo. En la medida en que estamos dispuestos a soltarlos, a soltar esos pensamientos a los cuales nos aferramos, pensamientos de ataque, el espíritu los va transformando. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Julián, por favor. Hola Andrés, hola a todos. Hola. Bueno, creo que lo acabas de responder, pero aún así te lo hago. Esa petición de amor o de ayuda recíproca que acabas de explicar, cuando el hermano proyecta sobre ti y tú no ves peticiones de amor, sino lo que ves es directamente ataque, sí. Lógicamente siempre es al plano superior. Al espíritu. O sea, tú no tienes que dar la respuesta la da el espíritu. Tú tienes que estar alineado. Sí. Pero la respuesta es el espíritu. Cuando tú te apropias de esa respuesta, eso es ego espiritual, que también lo comentabas antes. O sea, ¿Cómo sería un ejemplo de apropiarte de la respuesta del espíritu? Pues básicamente lo que entiendo es que tú, como personaje, crees que tienes que salvar a tu hermano. Entonces te apropias de la respuesta del espíritu. Se podría decir como que la replicas de alguna manera, la copias como crees que sería, ¿no? Pero sin ser directamente la respuesta en sí. Es como una fórmula que intentas aplicar de manera artificial, algo así. Sí, realmente estás viendo ataque, pero te crees muy espiritual y que tienes que dar una respuesta amorosa, con lo cual no está emanando del
del que tiene que dar la respuesta. Ahí es el ego que se ha disfrazado de espiritual, que está dando una respuesta aparentemente correcta, totalmente distorsionada. Siempre es el espíritu que tiene que dar esa respuesta. En ese caso, en esa respuesta recíproca, porque ahí se están juntando dos interpretaciones incorrectas. Quien está proyectando sobre ti y tú que estás viendo en esa proyección una petición de amor, sino un ataque. Entonces ahí es el Espíritu Santo. Siempre esas peticiones son al Espíritu Santo. Es que si no es el Espíritu Santo, es el ego. Efectivamente. No hay otra alternativa. Eso es. Gracias. A ti, Julián. Marisa, párrafo 1, frase 3. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Sí. Sí. Hola, Andrés. Hola. Salvo aceptarla, ¿no? Claro. A ver, hay que hacer muchos esfuerzos para tratar de sostener lo que no existe, debido a su propia naturaleza. Cuando algo no es verdad, empieza a descomponerse. No es consistente, y hay que estar apuntalando esa mentira todo el tiempo. ¿Sí? Lo cual requiere una gran energía. Y finalmente, a la larga, acaba cayendo. Esto lo podemos ver tanto a nivel individual como a nivel mundial. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que hacer con la verdad para que sea lo que es? Absolutamente nada. Como dice el curso, la verdad llegará hasta ti por sus propios medios. No tienes que hacer nada porque tú formas parte de ella. Y además, hay un proceso de corrección que está en marcha, el cual es inevitable. No hace falta que utilices la misma actitud con la verdad que la que tienes con respecto a la mentira. Esa es la diferencia fundamental. La verdad no requiere defensas. La verdad no necesita ser reafirmada constantemente, salvo en el proceso de reconocimiento, pero simplemente por esa razón, porque hay una fuerza de inercia de la mentira que tiene esa tendencia a embaucar a la mente, y solamente en el momento en el que hay que salir de la mentira se requiere un poco más de constancia. Es a lo que se refiere el curso con respecto a las lecciones del Espíritu Santo. Permanece alerta únicamente en favor de Dios y de su reino. ¿Por qué? Porque la mentira te rodea todo el tiempo en tu mente. Entonces la forma de darle un espacio al Espíritu Santo para que pueda llevar a cabo el trabajo en ti es dejándole un lugar que no esté infectado por la mentira del ego. Pero ni siquiera eso determina la verdad. La verdad es al margen de que tú empieces o no ese proceso. En todo caso, es una forma de reconocer que está ahí, no lo que la causa. Vale. Es que leyendo esta frase también la puse en relación con aquella otra que también me surgió duda, que era la de que el hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Claro. Es lo mismo entonces, ¿no? Es lo mismo siempre. Da igual la forma en la que se diga. Vale. Y tengo otra pregunta del párrafo 6. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Tú ya comentaste una vez acerca de esto que, bueno, a mí no me resulta fácil apreciar a todo el mundo. Entonces, bueno, ahora mismo tengo la imagen de una persona, entonces se trataría de tener una disposición, porque realmente ya no es que la ataque, pero es decir, ya tanto como apreciarla como que me parece que es algo que no puedo conseguir hacer. Bien. Entonces, piensa en primero esto. la disposición. Sí, la disposición te puede ayudar, pero sobre todo lo que te va a ayudar es la comprensión. Y tener claro el objetivo.
y el propósito. Imagínate, por ejemplo, que determinas este propósito como el amor no hace excepciones. Eso ya es una referencia muy poderosa. El amor no hace excepciones. Entonces, ¿qué haces con esto? No hace excepciones ni diferencias. ¿Qué haces con esto? Estableces una referencia muy clara que sirve para que los aspectos que todavía no resuenan con ella empiecen a cobrar relevancia para ti, se empiecen a destacar y por lo tanto puedas empezar a identificar claramente. Por eso el curso, en alguna de las lecciones, te dice que pienses en alguien a quien creas amar y alguien a quien odies, por quien sientas rechazo, y te pide que visualices todos esos aspectos que te generan rechazo, tanto en un caso como en el otro aparentemente amor. Cuando tú tienes esa referencia del amor real que no hace excepciones, esos aspectos que todavía consideras diferentes del amor y por tanto rechazables, cobran mayor relevancia, como te decía, y puedes empezar a identificar la causa de esa sensación. Cuando pienso en esta persona, ¿por qué no siento aprecio siquiera? No ya amor, ¿por qué no siento aprecio? ¿Qué es lo que esta persona representa para mí? Si fuera consciente que la respuesta que doy a esta persona tal como la percibo es la que me doy a mí mismo, entonces mi respuesta no sería la misma. Porque en realidad, ¿qué diferencia a esa persona de mí? ¿El físico? ¿Soy un cuerpo? No. Ya sabemos que al principio todo esto se dice intelectualmente. Me desagrada su físico. Bien. ¿Significa que el valor que me distingue del otro es mi físico? No. Bien, veamos entonces qué más me separa de este a quien desprecio. ¿Su forma de ver las cosas? ¿Acaso mi forma de ver las cosas me ha llevado al cielo directamente? ¿Podría acceder al conocimiento con mi forma de ver las cosas en este momento? No, porque de ser la manera adecuada, ya estaría ahí. Y como dice el propio curso, nadie puede acceder al conocimiento con un solo pensamiento de ataque o tenebroso en su mente. Bien, entonces le estoy utilizando para diferenciarme. Yo soy mejor que él, porque él está en un nivel inferior al mío. ¿Y qué pruebas tienes de que tú estás en un nivel superior? ¿Que eres más qué? ¿Más refinado? ¿Que utilizas mejores palabras? ¿Simplemente para atacar, como crees que el otro está haciendo? ¿Porque es más grotesco, más básico? ¿Tu refinamiento te sirve para tener métodos más sofisticados para atacar, más intelectuales, más espirituales? ¿En eso te distingues del otro? ¿Qué más te distingue realmente del otro? ¿El personaje, con todas sus características? ¿Eres un personaje entonces? ¿Estás tratando de mejorar o de perfeccionar el personaje? Porque todos los personajes van a acabar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que te hace especial con respecto al otro? Y poco a poco vas comprendiendo que tanto tu personaje como el personaje del otro, hijo de Dios, son simplemente fantasías. Solamente en la medida en que valoras todavía tu personaje, desprecias el personaje del otro. Porque es esta valoración de tu personaje lo que parece hacerte destacar por encima del otro. Lo cual te lleva directamente a la tumba. Porque lo que valoras es mortal. Literalmente. Entonces, ¿qué te impediría, qué distinción intelectual te impediría extender el amor de Dios a todos por igual? ¿Qué argumento encontrarías para determinar que hay algunas personas a las que no se les puede amar? A no ser que llames amor a interés por la reafirmación personal y entonces haya gente simplemente que no te interese, porque no puedes obtener nada de ellas.
pero eso estaría hablando simplemente de tu propio nivel, no del de otros necesariamente. Entonces, una vez que se comprende todo esto y la incongruencia de estos argumentos, ya no se toman por válidos y se empiezan a descartar. Todo esto evidentemente es un proceso y es importante reconocer, como bien haces, que todavía no quieres amar a todo el mundo. Bien, no pasa nada, lo harás porque es inevitable. Y debes partir del punto en el que te encuentras. Pero también es importante que comprendas por qué ahora ves las cosas como las ves. Porque siempre hay una razón detrás de toda motivación, como hemos visto antes. No amo a todos porque hay alguna creencia en mí que me dice que eso no me interesa. Identifica entonces poco a poco las creencias. Pero si tienes el amor como propósito, eso sirve como he dicho antes, como referencia para mostrarte qué no encaja con ese propósito. ¿Qué argumentos apoyan la idea de que hay algunos hijos de Dios que no merecen amor? O algunos que merecen más amor que otros. Y esto es un buen propósito, porque apunta hacia la realidad y te muestra los contrastes. Sí. Y bueno, y además también, Andrés, al final es una pura proyección, ¿no? Siempre. De que como realmente tú te ves a ti misma y simplemente lo encubrimos. Eso es. Y justificamos así el rechazo, ¿no? Sí. Sí, porque el rechazo que experimento con respecto a los demás, como hemos dicho antes, es el mismo que creemos merecer. En la medida en que te vas perdonando, te vas considerando merecedor de amor y eso se hace extensible a todos. Es inevitable, es la transferencia de la que habla el curso. Sí, vale. Gracias. A ti, Marisa. Viviana, por favor. Buenas tardes. Hola. Andrés, ¿puedo comentar una experiencia para llevar esto que leímos hasta ahora? Sí, claro. Bien, ¿cómo comenzó mi día? Que hace 3 días tuve un sueño en donde era como abusada y me sentía una víctima. Y voy como por el mundo y llego a Groenlandia como queriendo buscar la justicia divina. Y bueno, el sueño es larguísimo, pero me quedo ahí como en ese muro de Groenlandia sin poder pasar a la justicia divina, sino que me quedo en la justicia del mundo. Yo vivo en una reserva forestal distanciada de la ciudad y esta mañana voy a un camino que hay y pasa una camioneta y empieza para 50 metros de donde estaba yo con mi hijita y empieza a tirar basura. Y yo le grito, ¡hey, hey! Y cuando le grito, empieza a tirar más rápido la basura. Y había viento, y volaban los plásticos, y volaban las cosas, y tuve una reacción que le empecé a gritar de todo, hasta que mi hijita de 3 años dice, ¡hey, yuju! Con una dulzura, lo dijo, que yo me quedé mirándola, y paré, frené todos mis gritos, y simplemente corté y me quedé ahí. A las pocas horas pasa por este lugar esos aviones que tiran el veneno. Y simplemente me quedé mirando y pensando esto, ¿no? Si todos los pensamientos toman forma, me empecé a sentir culpable. Terriblemente mal, hasta que me di cuenta que hace poco que habías hablado con Pepe de caer en la trampa de la culpa, que es la identificación con eso. Estoy mezclando todo, pero es que lo quiero hacer corto, ¿no? Pero me quedé en ese lugar de estar identificada con lo peor de mí, con haber podido dar forma a ese aspecto de mí afuera. Y bueno, y estoy ahí tratando de hacer silencio y de aguantar un poco todo esto que me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, como en esto que acabamos de leer,
y yo lo que veo es una interpretación de mis propias necesidades, todo para mí era ataque. Sí. Y ese sueño previo, ¿no? De buscar supuestamente la justicia divina, pero quedar encerrada en la justicia del mundo. Entonces, como si me puedes dar tu mirada con respecto a esto. Si te das cuenta, es un buen sueño para identificar cómo la mente proyecta y cómo pide justamente allá afuera lo que la propia mente necesita dar. Estamos hablando de ataque y pareciera que unas formas de ataque son justas y otras son injustas. Que echen veneno en el cielo sobre personas inocentes, fíjate, los culpables frente a los inocentes, pareciera ser diferente de el justo castigo que tú le das a otros por equivocarse. Ahí se está justificado, pero es todo, si te das cuenta, una cuestión de perspectiva. ¿Qué haces cuando quieres acabar con una plaga? La envenenas, ¿no? Una plaga de bichos, de insectos, por ejemplo, ¿qué haces? Los fumigas. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende de la perspectiva. Los bichos te dirán que es malo y el que está llevando a cabo la desinfección te dirá que es necesario y saludable, ¿no? Es toda una cuestión de perspectiva. Tú estás utilizando el ataque convenientemente. Los que atacan por arriba son injustos. Yo que ataco por un bien mayor soy justa. ¿Y cuál es ese bien mayor que requiere de tu ataque para ser? ¿Ves cómo somos de selectivos con algunas cosas? Ataques justos, ataques injustos. Pero ataques, al fin y al cabo. Entonces, los que atacan justamente, entre comillas, ¿cómo no van a recibir lo mismo que están dando? Es más, a estos pobres humanos inocentes que son fumigados, creemos realmente que no tienen ninguna relación con lo que hay en sus mentes. ¿Cómo alguien podría darle forma al ataque que no está ocurriendo en sus propias mentes? Entonces, ¿hay justicia o hay injusticia? ¿A alguien se le está dando lo que no está pidiendo? No. Tenemos un animal con pocos días de nacido en el plato, listo para ser comido. Y eso nos parece, por ejemplo, nos parece que es un buen manjar. Y cuando otros hacen lo mismo, por ejemplo con humanos, nos parece una aberración. Es todo cuestión de perspectiva, si te das cuenta. Depende del enfoque que le des a las cosas. ¿Ves esto? Sí. Pero en realidad has pagado, estoy poniendo este ejemplo, para que se vea esta perspectiva, has pagado para que alguien le arrebate su cría a un animal para ponerlo en tu plato. Yo no estoy haciendo aquí ninguna valoración de si es bueno o malo, es simplemente irreal desde un punto de vista absoluto. Pero aquí sí le damos un significado específico. ¿Esto es bueno o malo? ¿Es real o es irreal? El ataque más atroz a juicio del ego, dice Jesús con respecto a la crucifixión, es completamente irrelevante. Si el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante, ¿qué estamos haciendo entonces justificando el ataque o la defensa? Recrear una y otra vez la separación. Entonces, vayamos un poco más allá en las valoraciones. No hablemos de bueno o malo, sino de real o irreal. Y como dice el propio curso, si tú no puedes ser destruido, aquello que puede ser destruido no justifica tu defensa o tu ataque, porque no tiene nada que ver contigo. ¿Lo ves? Es una cuestión de grados. Sí, o sea, es siempre confundir, que es lo que más me cuesta con el curso. Los niveles, que le ¿no? termino dando, sí, y le termino dando realidad a la ilusión. No, Claro. me quedo ahí, no le puedo, no,
no me viene ese pensamiento de decir, es una ilusión. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que lo que pasa afuera, que nos activa, nos hace enfadar, es una parte de nosotros que no estamos dispuestos a reconocer. Por eso es muy conveniente hacer el ejercicio de ponerte en el lugar del otro, no para buscar una alianza o una complicidad, sino para entender los motivos que te llevan a ti a querer atacar y a no hacerte responsable de lo que hay en ti. ¿Cuántas veces no hemos actuado exactamente de la misma forma? Porque al final, ¿de qué estamos hablando en cuanto a lo que has descrito? Estas personas que van y que tiran basura en una reserva natural. Vamos a ponernos por un instante en su mente. Hay que deshacerse de esto. No estoy justificando, ¿eh? Hay que deshacerse de esto y vayamos a un lugar donde no haya mucha gente. ¿Dónde no hay mucha gente? En la reserva. Estamos cerca, nadie nos ve, soltémoslo ahí y nos olvidamos, nos disociamos. Que tire la primera piedra el que no se disocia en su vida cotidiana. Y entonces, si estamos hablando de disociación, ¿qué más da la forma que adopte en cuanto a juzgar algo como más o menos grave? Una vez que te has disociado no puedes percibir con claridad. Y cuando no hay claridad puedes hacer cualquier cosa, por eso te disocias de ello. Entonces, lo que estamos viendo nos molesta, nos produce ira, porque está apuntando hacia algo en nosotros que no estamos dispuestos a reconocer. Porque si lo reconociéramos, lo veríamos ahí no para justificarlo, sino para recordar cuando nosotros hacíamos lo mismo. Y cómo en ese momento habría sido muy complicado que alguien nos sacara de nuestro error. Bien. Y es esto, mirar el estado de mi mente, en dónde estoy. Eso es. ¿Qué me hace a mí diferente de esto que estoy percibiendo que me produce ira? Si me produce ira, tiene que ser por alguna razón. ¿Qué hay en mí de lo que estoy viendo allá afuera? ¿Cómo es posible que yo resuene con algo con lo que no tengo nada que ver? Sí, pero me termino atacando, era esto que te decía, miraba por qué doy forma a esto y me terminaba atacando a mí misma. Que es otra forma de error. Es otra forma de error si te das cuenta. Sí. ¿Lo ves? Bien. Gracias, Andrés. A ti, Viviana. No nos va a dar tiempo a responder a más preguntas, así que os recomiendo plantearlas el próximo día, igual que habéis hecho al principio de la clase de hoy. Recordad la pregunta, por favor, y la apuntáis para que así podamos resolver todas las dudas que están por ahí pendientes y no se quede ninguna por el hecho de que haya pasado una semana, ¿vale? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y el siguiente día continuamos con lo que habíamos planteado para hoy, que no ha dado tiempo. El subcapítulo 2, ¿cómo recordar a Dios? Es un poco extenso también. Y el subcapítulo 3, ¿cómo invertir en la realidad? ¿Vale? Muy bien, pues lo dicho, nos vemos aquí la próxima clase. Que descanséis y un fuerte abrazo a todos. Chao.